clasificación de Sherman. ¿Qué nos dice la clasificación de Sherman? Los clasifica en 4 grupos. Hay un grupo donde están todos aquellos que provocan enfermedad en el hombre. Ese grupo es el de los piogénicos. ¿Sí? Los estreptococos piogénicos. Acá están todos aquellos que provocan enfermedad en el hombre y que son los que principalmente vamos a estudiar ahora. Hay otro grupo que son habitantes comunes, sobre todo en la boca. Si hacemos un cultivo de saliva, vamos a encontrar cantidades de estreptococo. A estos se les conoce como del grupo viridans. La hemólisis es variable, ¿sí? No son patógenos en teoría, pero tengan claro lo que la vez pasada comentamos. Una bacteria, mientras esté en su hábitat, no es patógena, pero si invade otro hábitat, un hábitat diferente, puede ser causa de enfermedad grave, ¿cierto? Grupo viridans. Hay otro grupo que vive en el intestino, y al vivir en el intestino toma otras características que lo hacen diferente a todos los estreptococos. Estos pertenecen al grupo de los enterococos, de ahí viene su nombre, enterococos. Y tenemos otros que desarrollan a bajas temperaturas, ¿sí? Son el grupo láctico, que de repente es conocido por ustedes. Toman yogur. Hay muchas de esas bacterias que están en este grupo, los lácticos. Algunas veces ustedes han preparado su gelatina, la dejan en el refrigerador, se olvidan por muchos días y cuando van a verla tiene una capita en la superficie, ¿cierto? Y esa capita al momento que la consumimos es inclusive más dulce. Esa capita son bacterias, pero no hay que preocuparse porque son de las buenas, ¿sí? Esas pertenecen al grupo láctico. Entonces, Sherman tiene esta clasificación: los piogénicos, enfermedades, viridans, flora saprófita bucal, enterococcus, intestino, y los lácticos desarrollan a bajas temperaturas. Esta es la clasificación que se utiliza ahora formalmente, la de Sherman. Aunque, para ser realistas, muchos todavía siguen utilizando la clasificación de Lancet. Pero vamos a estudiar factores de virulencia, características, pero de uno de estos estreptococos en particular, Streptococcus pyogenes. Vamos a tomarlo como modelo. Así como en su momento para estafilococcus tomamos a aureus, vamos a tomar ahora a piógenes, porque este realmente es un patógeno de verdad. ¿Sí? ¿Qué tiene estas bacterias? Ahora, recuerden ustedes que hace un momento hablábamos de que los estreptococos, como gran positivo, tienen un factor de adherencia, el ácido teicoico, ¿cierto? Bien. A modo de ácido teicoico, con características muy similares, está lo que se conoce como proteína M. A modo de pelos, están alrededor de la bacteria, están anclados en el citoplasma y se prolongan como pelos hacia el exterior. Para entendernos, a modo de pelos. ¿Sí? Ahora, hay una característica bastante particular en esta proteína M. Tiene una parte proximal y una parte terminal. ¿Sí? Proximal, cerca de la bacteria; terminal, alejada de la bacteria. Recuerden ustedes que lo están viendo en inmunología, ingresa un antígeno y yo formo anticuerpos contra ese antígeno. ¿Sí? Eso es claro. ¿Qué parte del antígeno? Ahí vienen otras fracciones. La que se presenta primero y forma anticuerpos contra ese. Así funciona. Muy bien. Les hablaba que esta proteína M pertenece a piógenes. Y piógenes es un patógeno complicado. La idea inicial, correcto, tiene una proteína M. Muchos consideran a esta como su principal factor de virulencia. Entonces, hagamos una vacuna contra piógenes basados en la proteína M y problema resuelto. No.
qué no se ha podido hasta ahora? Porque esta parte terminal, ¿sí? Esta parte terminal, saben ustedes que una proteína está compuesta por una secuencia de aminoácidos, ¿cierto? Muy bien. Estos aminoácidos son codificados por genes. Un gen codifica para aminoácidos. La suma de estos aminoácidos nos da una proteína. Muy bien. Esta parte terminal, estos aminoácidos cambian de posición. Entonces, ingresa la bacteria, yo formaré anticuerpos contra esa proteína, ¿cierto? Pero ya cambió. Ese anticuerpo ya no lo reconoce. Inútil una vacuna. Eso es algo interesante en esta bacteria. Codificado por genes. El gen. Y a la fecha, miren, más de 200 tipos antigénicos. ¿Se puede hacer una clasificación serológica? Sí. Pero resulta complicado trabajar en la fabricación de una vacuna. Sí. ¿Pero cambian de posición dependiendo de algo o es propio de...? Propio de la bacteria. A eso se llama variación antigénica. Y es parte de la defensa de la bacteria frente al sistema inmune. Recuerden, evasión, ¿cierto? Evasión del sistema inmune, que es lo que tiene que hacer una bacteria. Lo dijimos la vez pasada. Si mi bacteria quiere provocarme problemas, lo primero que tiene que hacer es agarrarse. Una vez que se agarra, ahora tiene que defenderse, evadir al sistema inmune. Si nace el citoplasma, ¿se debería destruir el citoplasma para destruir esa proteína? De acuerdo, pero, a ver, a modo de pelos, ¿cierto? Imagínate que tú eres un antígeno y que lo primero que entra es tu cabeza. Podríamos decir, vamos a hacer un anticuerpo contra su cabeza. ¿Pero qué parte de su cabeza? Cuando lo primero que ingresa son los pelos. Por lógica, el sistema inmune reconoce primero los pelos, ¿sí? Y formará anticuerpos contra los pelos. Después, posteriormente, será contra los organismos. Pero los pelos tienen esa característica, que sus aminoácidos cambian de posición. Por lo tanto, el pelo cambia a cada momento. Entonces, ¿cómo atacar de esa manera? Y recuerda que adherencia, debemos evitar. La vacuna en este caso tiene la función, los anticuerpos no destruyen, si ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Los anticuerpos tienen funciones diferentes. Una de sus funciones es neutralizar. Entonces lo que tendría que hacer el anticuerpo es fijarse a la proteína, reconocerla, fijarse a la proteína para evitar que se fije, para evitar que se agarre. Eso es lo que tendría que hacer el anticuerpo. Pero si cambia, el anticuerpo no lo va a reconocer. Toxinas también van a formar. Hace un momento hablábamos de hemolicinas, ¿se acuerdan? ¿Quiénes producen o provocan, mejor dicho, la hemólisis en agarrar sangre? Las hemolicinas. Como son hemolicinas que provienen del estreptococo, se les conoce como estreptolicinas. ¿Sí? Son hemolicinas, pero se les llama estreptolicinas. Hay dos tipos de estreptolicinas: estreptolicina O y estreptolicina S. Ojo acá, nuevamente, las dos son toxinas que lisan glóbulos rojos, por lo tanto son responsables de la hemólisis, ¿cierto? Muy bien. Característica importante: la estreptolicina O es sensible al oxígeno, es decir, se inactiva en presencia de oxígeno. La proteína S es estable al oxígeno. ¿Se entiende eso? Muy bien. Ustedes van a hacer su práctica. Van a sembrar su muestra en agar sangre y la van a llevar a incubar al estufa. Después de la incubación van a verificar la hemólisis. Pregunta: ¿quién es responsable de esa hemólisis? La estreptolicina S, claro, porque es estable, esa fue inactivada. Y si yo quisiera que ambas se manifiesten, ¿qué tendría que hacer? Quitar el oxígeno del medio. ¿Sí? Ojo, dato interesante, porque eso les va a pasar en la práctica. Les va a pasar en la práctica. Y efecto contrario, si yo le pongo CO2 al ambiente, las dos se inactivan. Por eso que si queremos aislar biógenes no debemos colocar CO2, a diferencia de otros estreptococos. ¿Bien? Entonces,
Streptolicinas. Además de eso, está la toxina eritrogénica, una toxina muy importante, toxina eritrogénica. Esta toxina eritrogénica tiene una característica, ojo acá, miren, fiebre y rash. ¿Se acuerdan lo que vimos en la boca? ¿Sí? Un rash cutáneo, que se ve luego en el cuerpo. Se va a ver luego en el cuerpo, lo que algunos llamaban como erisipela. Se va a ver luego en el cuerpo, lo vemos después. ¿Sí? Y da lugar a lo que se conoce como fiebre escarlatina. Muchos pensaban que esta es una enfermedad diferente. Luego vamos a ver que es una secuencia de la misma enfermedad. Toxina eritrogénica, para tener en cuenta. Y miren acá, hay una toxina cardiopática que provoca lesiones a nivel de miocardio y diafragma. Esta también puede provocar el síndrome del shock tóxico, ¿se acuerdan? ¿Quién lo provocaba? Aureus, ¿cierto? También puede provocar el síndrome del shock tóxico. Toxinas. Hablaban de enzimas, ¿cierto? Hablaban de enzimas. Sí, también tiene enzimas. Son enzimas celulares. Y ojo acá. ¿Conocen la estreptoquinasa? ¿Conocen la fibrinolicina? ¿Conocen la fibrinolicina? ¿No? ¿Le estoy fibrinogen? Por eso les pregunto, ¿conocen la fibrinolicina? ¿No? ¿Seguro? Deberían, porque hablamos de ella la clase pasada. Cuando hablábamos de los estafilococos, decíamos, producen coagulasa, ¿cierto? Que esa coagulasa les sirve para defenderse de... Y luego después hay que licuar ese coágulo. ¿Quién lo hacía? La fibrinolicina. En este caso, esta fibrinolicina se le conoce como estreptoquinasa, pero es una fibrinolicina. Pero esta es la más potente que existe. Si alguno de ustedes, un familiar, tiene un coágulo con el riesgo de que llegue al cerebro, ¿qué hacen los médicos? Le van a colocar estreptoquinasa, pero lo colocan a un nivel tan diluido que es efectivo y no provoca daños. ¿Sí? Es bastante potente. Inclusive hay cremas que son a base de estreptoquinasa. Y tenemos varios factores de diseminación. Sistema proteolítico, destruyen proteínas. Entonces es una bacteria muy invasiva, bastante invasiva, inclusive más que esta Staphylococcus. Aquí tengo algunas características. Les decía hace un momento, por la beta-hemólisis y por el grupo antigénico, ¿cierto? Aquí están, dentro de los más conocidos. Veíamos también que los biogénicos son los que provocan enfermedad, viridans, flora normal, enterococcus intestinus, ¿sí? Pero ojo acá. Miren, por la hemólisis, por los nombres enterococcus, viridans, y todos ellos en algún momento pueden provocar enfermedad, dependiendo del lugar donde se encuentren. Cualquier bacteria puede ser saprofita mientras está en su hábitat. Pero si llega a un hábitat diferente puede causar serios problemas. Entonces vamos a hablar sobre este Diógenes, ¿de acuerdo? Ahora sí, particularmente de él. La misma característica de los estreptococos. Este pertenece al grupo A en la clasificación de Lancet. Son beta-hemolíticos y sí, este es un patógeno de verdad. Hablábamos en clases anteriores que la mayor parte de bacterias no son patógenas, ¿cierto? Sino que simplemente dependiendo del hábitat pueden provocarlo. Este sí es un patógeno real y provoca una serie de enfermedades que van desde las más simples hasta las más complicadas.